Ruya resumen del episodio 7. En el séptimo episodio de la serie, la atracción emocional entre Shref y Nisan se hizo más visible, mientras que el paso inesperado de Nisan hizo que Shref cuestionara su determinación. Mientras Kadir continuaba su colaboración con Nusret Aa, se vio acorralado cuando el rosario, que se creía perdido, cayó en manos de Yaqub Baba. Entre los factores que aumentaron la tensión estuvo hasta dónde llegaría Kadir para eliminar a Shref. Un enfrentamiento que cambió el equilibrio en el inframundo se produjo con el movimiento de Shref. Al levantar la mano contra Nusret Aa, Shref dio un gran paso que afectó no solo a su situación personal sino también al futuro de los huérfanos. Los recuerdos que Ruya tenía de su madre hicieron que se distanciara no solo de Shref sino también de sí misma. A mitad del episodio, la escena de la niña, que Ruya vio en su sueño abrió una ventana metafórica para la audiencia. Esta niña representaba el yo interior de Ruya que había abandonado en el pasado. El momento más impactante llegó cuando Ruya le dijo a Shref, «Me siento sola incluso cuando estoy contigo». Esta frase fue una expresión de su soledad espiritual y le hizo sentir que Ruya estaba apenas al comienzo de su viaje interior. El enfrentamiento de Ruya con su pasado fue un punto de inflexión que afectaría no solo a ella sino también a quienes la rodeaban. En este episodio vimos a Shref cuestionar seriamente los límites de su poder por primera vez. A medida que salen a la luz las injusticias que su familia había cometido contra la familia de Ruya en el pasado, surge un agudo conflicto entre el sentido de justicia de Shref y su lealtad hacia su familia. Sobre todo las viejas cartas que encontró en la habitación de su tío Zemil hicieron que se derrumbaran algunas de las verdades en las que había creído hasta ahora. La expresión facial gradualmente cambiante de Shref fue un detalle actoral efectivo que simbolizó el desarrollo de su personaje. Mientras que en episodios anteriores era más una figura protectora, en este episodio vimos a un individuo enfrentándose a la oscuridad dentro de sí mismo. Las escenas entre Ruya y Shref en este episodio señalaron el periodo más frágil pero también el más honesto de la relación. Mientras que en episodios anteriores la atracción entre ellos se ponía a prueba más con eventos externos, en este episodio la desnudez emocional salió a relucir. La desconfianza subyacente, la carga del pasado y las expectativas silenciosas de la relación se hicieron visibles en este episodio. En lugar de un acercamiento romántico, vimos escenas de dos almas lamentables tratando de tocarse. Subiendo al escenario, la búsqueda de la identidad y del yo. El momento en que sube al escenario es una autodeclaración para Nisan. A pesar de todas las presiones sociales y el enfoque protector de Shref, Nisan ahora elige revelar con valentía su propia identidad en el escenario y por lo tanto frente al público. Ese momento es una decisión de presentar su propio ser, su alma y su voz al mundo, más allá de poder mostrarse libremente a través de una expresión artística. Cuando sube al escenario, el cuerpo de Nisan habla no solo con la música, sino también con su valentía. Porque se opone a todas las normas que impiden a una mujer expresar sus propios deseos y sentimientos. Esta escena es, en cierto sentido, su renacimiento, su manera de expresarse, su encuentro con su propia identidad. La reacción de Shref, el conflicto del amor y el control. Las reacciones de Shref a la llegada de Nisan al escenario en realidad pueden leerse como una compleja combinación de amor y control. Shref quiere proteger a Nisan, le preocupa que ella pueda resultar herida. Sin embargo, esta ansiedad también es un reflejo de su sentido de propiedad. A Shref le resulta difícil encontrar formas de amar a Nisan sin restringir su libertad. Esta situación realmente enfatiza el aspecto dramático de la relación y la enorme brecha entre los personajes. El deseo de Shref de ser propietario es parte de su esfuerzo por mantener su papel de hombre fuerte. Pero Nisan, a pesar de su amor por él, no acepta este poder. La llegada de Nisan a la escena hace que se cuestione el amor de Shref por ella y la fuerza de su relación. La combinación de libertad y amor, ¿es posible un futuro? La llegada de Nisan al escenario simboliza su lucha por alcanzar la libertad y, por otro lado, abre el camino para una nueva era en su relación con Shref. Esta acción suya simboliza su esfuerzo por establecer un equilibrio entre la libertad y el amor. Cuando April sube al escenario, demuestra que estos dos conceptos pueden coexistir, pero también revela un conflicto interno, cuán distantes pueden estar los caminos del amor y la libertad. Zemil, tío de Shref. El lado oscuro de Zemil se reveló más claramente en este episodio. La revelación gradual de los secretos que había guardado durante años llevó al público a dudar del personaje que hasta entonces consideraban sabio y autoritario.
El hecho de que Ruya ocultara a Esref la carta escrita a su padre demostró en particular que Zemil no solo era un mentor, sino también uno de los manipuladores detrás de escena de los acontecimientos. El silencio estratégico de Zemil, más que su culpa por lo que le hicieron a la familia de Ruya en el pasado, fue una señal de que era un personaje más complejo y peligroso. Melek fue posicionado como un personaje puente en este episodio. Sus conversaciones separadas con Ruya y Esref fueron escenas que proporcionaron transiciones emocionales entre eventos. La frase que Melek le dijo a Esref, "Es hora de conocer tu verdadero rostro", transmitió tanto su consciencia como un mensaje para la audiencia. El poder intuitivo y la inteligencia emocional de Melek podrían convertirla en una de las figuras que resuelvan los acontecimientos en los siguientes episodios.